Bona tarda, com esteu? Gràcies en primer lloc per donar-vos cita a aquesta trucada en directe, aquesta live call, en la que ens espera a l'altra banda una persona que segur que ens farà passar 30 minuts molt interessants, exjugador del Barça, actualment entrenador, també company, hem coincidit en algun que altre plató també en aquest altre rol dels mitjans de comunicació. Ens acompanya el Luis Milla per parlar de moltes cosas en aquesta mitja hora. Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, Natalia? Buenas tardes, gracias. Lo primero de todo y casi obligado, ¿no?, en estos días es cómo estás pasando este confinamiento, cómo están las cosas en casa. Yo me imagino que como creo que todo el mundo, ¿no? Esa primera parte, esa primera fase, sorprendidos por lo que suponía tener que estar en casa, intentando buscar muchísima información de lo que era la enfermedad, que estábamos medio avisados, pero yo creo que hasta que no nos dijeron que había que parar, porque esto se ponía serio, creo que nadie se la tomó en serio. Y bueno, ahora pues con intentando a partir de esos 10 días primeros, intentando buscar rutinas, intentando buscar planificarte el día para yo creo que es lo mejor. Te puedes imaginar que tenemos la suerte de tener un pequeño sitio para poder hacer algo de deporte, leyendo, porque por norma no tienes mucho tiempo y cuando tienes que quedarte en casa, pues bueno, intentando, pues haciendo cosas que no solías hacer, igual incluso ayudando en la cocina, que yo no solía ayudar mucho, pero bueno, ahora tienes tiempo y bueno, pues yo creo que lo que en esta situación lo que nos toca pasar a todos, ¿no? Tener mucha responsabilidad, resistir, aguantar y llevarlo de la mejor forma posible. Yo creo que en esta situación intentar ser positivos, pensar que ya hemos pasado un tiempo importante, que ya lo que viene, ojalá no demos un paso atrás, sino que todo lo que demos sean pasos hacia adelante y todo lo que viene va a ser positivo. Sí que es verdad que nos va a costar entrar en dinámica porque esto ha sido una cosa gorda, seria y tiene su complicación. Creo que lo estamos viendo ahora. Nos han un poco las fases en las que hay que entrar y a partir de ahí pues buscando, yo creo que poco a poco es entrar en el día a día normal, ¿no? Un poco en el discurso se desprende lo que obviamente eres, ¿no? Es esa mirada casi de ese jugador lesionado, hablas de ese volver a dinámica, ese volver a encontrar un poco una dinámica, ¿no? Superado esos primeros días de un poco más de incertidumbre, incluso de interés informativo. Decías que estás leyendo, por ejemplo, ¿estás leyendo en clave fútbol, en clave formarte o estás leyendo, como decías, aquello que no entra normalmente en tu día a día? No, libros, me gustan libros de historia. Ahora he estado leyendo, además mi mujer, que ya suele leer más que yo, me comentó 2 libros muy interesantes de policíacas y bueno, y en eso, pues ese ratito de lectura que también te da tienes mucho tiempo, te da para tranquilizarte, para estar un poco reposado. Sí que es verdad que en estos tiempos de incertidumbres he pasado una época regular, porque al final, quieras que no, te cambia toda la dinámica. Hubo un momento que estuve tensionado, que no descansabas bien, creo que nos ha pasado a mucha gente. Sí. En este al menos a mí sí, ¿no? Y al final en ese ciclo que has contado, ¿no? De unos días de estar inquieto y de darle vueltas igual demasiado, ahora ya estamos más en calma. Sí, incluso yo tuve, me vino, yo cuando las cosas no acabas de verlas y estar fino, a mí tengo problemas con cervicales y he tenido una contractura y bueno, ese ratito de leer, de lectura, que bueno, por norma en tu vida normal me cuesta un poquito más. He estado también leyendo algo de inglés, un libro de Torres, de Speak English de fútbol. Y bueno, pues me ha servido para estar más tranquilo, más relajado y para llevarlo un poquito mejor. ¿Has descubierto algo? ¿Has sacado algo en claro? ¿O has descartado gente? Al final son días en los que, bueno, suceden muchas cosas. No sé si dentro de ese aprendizaje, tú personalmente o de cara a lo que puedas esperar más adelante, estás sacando algo en claro. Yo creo que lo que vamos a sacar mucha gente, creo que esta es una situación en la que
tenemos la sensación de que cuando tenemos una vida en la que creo que tenemos mucha suerte en España de tener la vida que tenemos, de tener el país que tenemos, de cómo vivimos, del país tan maravilloso que tenemos, cuando tienes un problema de este tipo, o tenemos un problema en general de este tipo, creo que nos dan a todos un bofetón de realidad, que en un momento determinado te puede venir un problema como ha venido este, y creo que tenemos que salir de esta situación, que creo que aún se va a alargar, haciéndonos responsables de que las pequeñas cosas, después de todo esto, le vamos a dar mucha más importancia, porque antes creo que al final entras en una dinámica, en una rutina, en la que no te vienen problemas, en la que, bueno, lo tienes todo a mano, porque, vuelvo a repetir, tenemos un país maravilloso, pero posiblemente esto a los más jóvenes pues, por ejemplo, mi hija, ¿no? Y hoy, esta mañana con mi hija y con mi mujer estábamos hablando de ellos, ¿no? Que mi hija me decía, claro, yo no había tenido nunca ningún problema importante, ningún problema de privacidad a la hora de tener que salir de casa y no puedo estar con mis amigas, no puedo estar con mis amigos, no puedo darles un beso, no puedo darles un abrazo. Pues posiblemente todas estas cosas que nos parecían normales, yo creo que después de todo esto, creo que todo el mundo le vamos a dar mucha importancia, cosas normales, cosas que bueno, pues sentarte en una cafetería o sentarte en una terraza que antes te parecía una cosa normal, pues yo creo que ahora, después de todo esto, pues le vamos a dar su importancia. El valor que tienen, o celebrar un cumpleaños, fuiste de los pocos, ¿eh? Celebrarlo fuera de... Sí, exacto, con cierta libertad, porque 12 de marzo, poco después, sí, estado de alarma y demás. Además recuerdo que fuimos a celebrarlo, pero fuimos a un restaurante con mi familia cerca de casa y ya el restaurante vacío, y ya preguntamos, bueno, a nosotros de momento no nos dejan abrir, que ya estaba un poquito en ese medio, ese run que había de que hasta que nos dijeron, bueno, y hasta aquí, ahora se corta y ahora ya no se puede salir y ahora tal. Entonces, bueno, pues sí, es correcto. Son de esas pequeñas cosas que seguro que vamos a aprender y que igual le vamos a dar mucho más valor la próxima vez. Déjame saltar a Luis Milla, jugador, es decir, vamos a dar un saltito hacia atrás. Esos inicios, no sé si siempre desde pequeñito ya ibas encaminado al fútbol, fuiste alguien más más polideportivo o qué es lo que te ha vinculado al fútbol desde... No, yo creo que no lo sé, pero yo no entiendo, la verdad que ni recuerdo el momento. No existe, el Milla sin fútbol no existe. No, correcto. Es decir, el momento en que yo me di cuenta que no, yo tengo mi relación con el fútbol, ha existido toda la vida. Desde pequeño no entendía otra forma de pasar con los amigos y de estar en el colegio que jugar al fútbol. Sí que es verdad que era un crío muy normal, era un crío muy activo, que me movía, que disfrutaba, que jugaba muchas cosas, pero básicamente siempre terminábamos en el fútbol. No recuerdo cuando empecé a jugar, creo que de muy pequeño. Y ha sido mi vida como jugador. Le he llevado mucha atención, mucha dedicación, como no puede ser de otra forma, para, si quieres ser 15 años profesional, creo que tú, Natalia, lo entenderás, porque no puede ser de otra forma. Y ahora pues igual sigues vinculado porque es lo que te gusta, es lo que, bueno, te sientes bien, te sientes preparado y te gusta hablar. Y bueno, sí que es verdad que ahora en una situación en la que he pasado 3 fases, ¿no? Quizás fase jugador, fase entrenador, pero que también hubo momentos en los que hice medios, y ahora estoy en una fase que el último trabajo a la hora de entrenar estuve en Indonesia, que estuve 2 años, y ahora llevo pues año y medio en los medios, que me encuentro muy a gusto. La verdad que como al final el comentar partidos es un poco dentro de lo que son las escalas para mí, es jugar, luego entrenar y luego, bueno, pues poder hablar de fútbol y estar en los medios. Lo de comentar los partidos a mí me gusta, pero sí que es verdad que yo ahora estoy en una situación en la que mi prioridad sería poder entrenar. Lo que pasa es que eres consciente de la dificultad que hay, de complicado que hay, porque hay muchísima competencia. El fútbol actualmente en todos los niveles y todo que rodea el fútbol, tanto los futbolistas, entrenadores, medios,
representantes, todo que está alrededor del fútbol. Hay una grandísima competencia, la gente está muy preparada, que yo creo que eso es muy bueno, y en el mundo entrenador aparecen entrenadores nuevos con situaciones novedosas y bueno, no es fácil, ¿no? Es complicado, sin duda. Tu experiencia en este caso tiene la ventaja puedes añadir el extra en el currículum de haber conocido una dinámica de selecciones que no es la misma de una dinámica de clubes, y también 2 experiencias en segunda, además de las en el extranjero. Como decías, dentro de esas etapas, si las metes en el cóctel, ¿con qué ojos las miras esos años? ¿Qué hubieras hecho distinto? ¿Qué crees que falló? ¿En qué está más preparado el Luis del próximo reto? Sí, posiblemente, yo siempre lo digo, al final tuve 4 años maravillosos en la federación, luego al final es igual que en la carrera de futbolista, en la carrera de entrenador, hay situaciones que las manejas mejor o las manejas o te ha ido mejor por una serie de situaciones concretas que tiene que ver con tu trabajo como entrenador, lo que hay alrededor, que te acompañe lo que hay alrededor también, tiene que ver con muchas cosas, pero yo la verdad que sobre todo posiblemente quizás cuando he tenido posiblemente tropezones importantes de esos 4 años, el último año en la federación, que fue la Olimpiada, que no fue bien, pues sobre todo, y luego en Zaragoza, que creo que fue los demás trabajos como entrenador me he sentido muy bien, me he sentido muy a gusto. Sí que está siempre a expensas de resultados, pero quizás ser autocrítico. Creo que tanto en Zaragoza como en la federación, el último año, que al final fueron 4 años y fueron 3 años extraordinarios, pero el último año, ser autocrítico, pero a partir de ser autocrítico, que quizás yo no estuve a la altura, porque bueno, pues fueron situaciones que quizás te ponen a prueba, ¿no? Te ponen a prueba porque el entrenador está muy a expensas de manejar muchas cosas, de manejar el entorno, de manejar directivos, de manejar un entorno como por ejemplo Zaragoza, muy complicado, muy difícil, donde hay una exigencia brutal, donde se exige desde el principio, desde el segundo partido, que estés en primera división, como te puedes imaginar, y lo que supone la segunda división, que es muy dura. Pero sí que es verdad que en esa presión quizás, bueno, pues yo igual a lo mejor no estuve a la altura, ¿no? Entonces, también el pensar que podía haberlo hecho mejor. Y yo creo que a partir de esa autocrítica, creo que se fortalece y creo que qué es lo que podría haber hecho, qué es lo que podría haber mejorado. Pues posiblemente ya no es lo que es el trabajo del campo y lo que es el preparar un entreno, preparar el partido, sí. Lo que engloba o agobiarte menos quizá tú por el feeling de la gente, por un primer mal resultado. Sí, Natalia, posiblemente el manejar el entorno, el saber estar bajo presión en una situación, por ejemplo, como la de Zaragoza. Quizás mi otra experiencia en segunda división fue Lugo y fue totalmente diferente. Estuve 1 año allí y el trabajo fue extraordinario, pero claro, al final el Lugo es un club que no tiene la presión que puede tener el Zaragoza, ¿no? Y quizás esa es un poco lo que uno se puede achacar, uno puede hacer autocrítica. Y luego la federación, un poco ese año malo, ¿no? De los 4, al final, pues hay 3 extraordinarios, donde tienes la suerte de estar con muchísimos futbolistas de máximo nivel. Y el último año de llegar hoy ya en dinámica profesional, sub-19, sub-20, sub-21. Sub-21, pero quizás también el trato, ¿no? También otra vez, ¿no? Y a nivel de prensa, pues quizás la gestión con los directivos, que ya sabes que es más complicada, que a veces, bueno, pues tú tienes... que a la gente de fútbol le da pereza. Sí, que tú tienes que tomar, ¿no? Sí, que tú tienes que tomar una serie de decisiones que le tocan al entrenador o al seleccionador en este caso, y hay chocas con el directivo, con los directivos de turno, y bueno, igual a lo mejor eso gestionarlo de otra forma, porque al final te das cuenta que en campeonatos cortos necesitas que todo el mundo sume, que todo el mundo esté. Entonces, ahí quizás en ese campeonato hubo una división
entre el cuerpo técnico y parte de una directiva, que eso hizo daño al grupo. Y cuando tú hablas de una competición como la Olimpiada, donde hay tantísimo nivel, cualquier grieta hace que eso no funcione, ¿no? Entonces, bueno, pues situaciones más que nada por el trabajo y por la idea futbolística, más que nada por el entorno. Fíjate, para aquel entorno que hablaba Johan Cruyff, que había que manejarlo, que había que dominarlo. Es una palabra, la verdad es que Sí. forma parte de la primera página del diccionario azulgrana. Sí, cuando hablamos de máximo nivel, es así. Es que es así de importante. Y cuando hablas de tanta igualdad, ese tipo de cosas hacen que la balanza vaya para lo positivo o vaya para lo negativo, ¿no? Fíjate, tú ahora mismo lo estabas comentando, no se puede decir que tu experiencia como jugador no te hubiera preparado muchísimo para gestionar entornos de presión. Al final estás en tres de los mejores clubes probablemente de un gran, ¿no? de toda la trayectoria del fútbol español, o al menos de la época en la que tú la vives, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid y Valencia. Citas a Johan Cruyff, su palabra entorno. Al final, eso no se puede decir que tu trayectoria no te hubiera preparado para ello, pero es que ciertamente llegados al alto nivel, estamos hablando de que eso realmente influye muchísimo, aunque el trabajo esté bien hecho, aunque el jugador tenga talento, los has tenido de mucho talento, ¿no? Sí. Pero, ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo se hace? Al final, Natalia, estás hablando de que tienes una carrera de 15 años de máximo nivel, Barcelona, Madrid, Valencia, pero claro, luego te vas a la carrera de entrenador. No es lo mismo lo que supone manejar el entorno como jugador, que tú como jugador, como plantilla, repartes esa presión con toda la plantilla, que no manejarlo con el entrenador. Que todo el peso de la responsabilidad, de todo el proyecto deportivo recae en el entrenador y bueno, y tú tienes que hacer tu trabajo bien, pero luego a partir de ahí tienes que manejar muchas cosas alrededor de lo que supone lo que es no solamente el entreno y los partidos y preparar los partidos, sino que a partir del fútbol profesional, y la segunda división es súper profesional, y cuando entras en un club como en este caso, como te comentaba, Zaragoza, pues tienes que manejar tema de prensa, tema de entornos, tema de directivos. ¿Es lo que menos te gusta del primer nivel? Es una pregunta que nos lanza Roland Ferré. ¿Y con qué te quedarías de la parte buena? Si es verdad que estas otras cosas que suceden lejos del fútbol, igual sí es la peor. Al final, Natalia, la parte buena es la del juego, la parte buena es la de socializar con los futbolistas, que son lo mejor de este negocio. La parte buena es la esencia de lo que tú mamas cuando eres un crío y que vas subiendo y vas empezando a pensar en lo que es la competición y quieres competir. La parte buena es el juego, la parte buena es el entrenamiento y el partido, y pensar en el trabajo de la semana, prepararlo de la mejor forma posible para que el partido se vea lo que quieres, lo que has hecho durante el trabajo, y que se vea, y que si es posible ganar, porque nunca puedes pensar en ganar siempre, porque al final es imposible, pero esa es la mejor parte. ¿Qué pasa? Que a nivel profesional hay una parte de intereses, hay una parte de exigencia de gente posiblemente que no sabe manejar los tempos de lo que supone lo que es la competición, por ejemplo, en segunda división, ¿no? Que es posiblemente, yo no he tenido la suerte de poder entrenar en primera, pero he tenido la suerte de poder entrenar en segunda. Es decir, al final el paso que se necesita dar cada momento de la temporada y que tú como entrenador intentas convencer a todo el entorno del club de que, oye, de que esto va a ser duro, que esto va a ser difícil, de que se va a pasar momentos complicados, que yo creo que tenemos que aguantar todos, pero bueno, al final vuelvo a repetir que hay situaciones que se te escapan, y vuelvo a repetir que mi autocrítica es esa, que a mí esa situación en Zaragoza se me escapó, ¿no? Uh-huh. Decías ahora que no habías estado en primera todavía como entrenador. ¿Lo visualizas como una posibilidad real? Antes también comentabas que es complicado. ¿Es uno de tus desafíos? ¿Miras hacia ese futuro? Yo creo que uno tiene los objetivos de poder subir de niveles. He entrenado en primera, pero en Emiratos Árabes, que es otra historia. He entrado a selecciones de categorías inferiores.
entrenar en segunda división y claro, el objetivo sería entrenar en primera, pero para entrenar en primera tienes que hacer las cosas muy bien y tienes que tener un proyecto para poder aparecer, hacer un buen trabajo y a partir de ahí poder aspirar a esa situación. Claro que lo que sería ideal, pues que saliera un proyecto bueno, un poquito en tu línea, que se hicieran bien las cosas y que a partir de ahí, pues bueno, pues a partir de un buen trabajo y de lograr un objetivo, pues pudieras tener la oportunidad. Pero vuelvo a repetir, creo que el éxito en el fútbol español es la cantidad de competencia que hay a todos los niveles y sobre todo una de las claves, de las patas importantes de nuestro fútbol es que el nivel de entrenadores es muy alto y eso tiene que ver en que llevamos un tiempo a nivel de entrenadores, pero no solamente de fútbol profesional, sino a nivel de fútbol base. Creo que se están haciendo las cosas bien y eso hace que el fútbol funcione. La gente fuera de España, que yo he tenido la suerte de trabajar dos experiencias, tanto en Emiratos como en Indonesia, que son totalmente diferentes y piensan diferente. Creo que España es una referencia a nivel mundial y eso es por el buen trabajo colectivo de todo el fútbol español, pero una de las patas importantes es que los entrenadores están a muy buen nivel, ¿no? Está muy bien visto si vas con el cartel de entrenador español y entrenador Barça. Tú que has tenido, como dices, experiencias en el extranjero, ¿qué mirada tienen allí fuera hacia lo que ocurre en el club, hacia la admiración de su juego, de su manera de funcionar? ¿Cómo ven el Barça fuera? Vamos a ver, ellos te puedes imaginar que lo que son países como Indonesia, Emiratos Árabes, que son países que están en otro nivel, que están en Asia, que están muy alejados, pero el fútbol español es referencia. Ellos te puedes imaginar que un entrenador español le tiene un respeto enorme, pero sí que es verdad que tú tienes que ganar el respeto. Al final un entrenador en 15, 20 días se gana el respeto, lo pierde a partir de tus enseñanzas y de cómo te muestras con el grupo, de cómo te muestras al exterior. No es fácil porque, aparte de que tú como entrenador tengas tu idea, tienes que irte a un país totalmente diferente, que piensa totalmente diferente, con otra religión, con otra forma de entender el juego, con otra cultura, y tú te tienes que adaptar a ellos. Tú vienes de un fútbol súper profesional, de un fútbol que estaba en otro nivel para comparación de ellos, y tú te tienes que adaptar a ellos. Si no te eres capaz de adaptarte, a los 2-3 meses estás de vuelta para casa. Posiblemente porque tú entiendas que necesitas un tiempo para adaptarte y si no lo consigues te tienes que marchar. Yo al final creo que mi última experiencia, que fue una experiencia maravillosa, no solamente en lo deportivo, sino en lo personal, porque creo que es un país que creo que a España e Indonesia nos tiene que enseñar mucho, porque es un país muy humilde, con gente que ama su país, que es muy trabajadora, pero que tiene mucho respeto por la gente de fuera, con lo que al final mi vida y los cerca de 2 años que estuve allí, pues la experiencia vital fue extraordinaria y la deportiva muy bien porque trabajé con una selección básicamente sub-23, era seleccionador absoluto, pero trabajaba con una selección sub-23 y la mejora que hubo de la mayoría de futbolistas que estuvieron conmigo fue muy buena. El equipo... ¿Tenían algún ídolo? ¿Miraban los partidos del Barça, por ejemplo? ¿Tenían algún jugador referencia? ¿Te preguntaban por alguno? ¿Te preguntaban por cómo es jugar con no sé qué o quién te entrene no sé quién? ¿Te preguntaban por algo relacionado al Barça? No, quizás a lo mejor no llega, fíjate, al final quizás con algún futbolista que soltaban un poquito más, pero es gente muy respetuosa. Ellos entienden que el entrenador tiene que estar en un sitio, pero bueno, alguna vez que hablaba alguna vez con ellos de fútbol siempre te preguntaban posiblemente por los grandes jugadores. Y al final ellos sabían que yo había estado en las inferiores de España y sabían que había pues entrenado a De Gea, a Ander Herrera, Thiago Alcántara, a Jordi Alba. Y entonces, bueno, pues te preguntaban qué era, qué suponía, cómo eran ellos. Bueno, pues situaciones concretas de chicos que, bueno, pues que querían aprender y estaban muy ilusionados con esas condiciones que tienen todos los futbolistas, pero con muchas carencias porque al final ellos tienen mucho problema en el fútbol de base, en las competiciones de base, no tienen demasiadas competiciones y eso les quita fundamentos para que cuando lleguen con 19, 20, 29 años pues tienen carencias.
Claro, parece que consiguen que te sepas tan mal, que haya, ¿no? que admiren tu currículum o que admiren alguna de tus ¿no? de las acciones que tú has hecho. Mira, una de las cosas que nos comentan también en Facebook, y es una de las curiosidades que nos deja tu amplio currículum, es temporada 84-85, no sé si la tienes muy presente ahora, pero Sí, ese partido que como... Sí, ¿no? Ese partido que os llaman a los juveniles para jugar en una jornada que no están jugando los del primer equipo y va y marcas. Sí. Además, yo no era un jugador de marcar, no era un jugador de marcar demasiados goles. Y tengo un grandísimo recuerdo, como te puedes imaginar, porque además yo creo que yo llego en verano del 84, eso es en verano del 85, prácticamente estaba 3-4 meses en Barcelona, imagínate con la ilusión, con un chico de 18 años, y nos hacen jugar aquel partido en el Nou Camp porque los mayores estaban de huelga y te puedes imaginar, ganamos el partido, metí un gol, o sea que... El primero de un 4-0 al Zaragoza. Correcto, tengo un gran recuerdo de aquella experiencia. Fue un año además que ese año ganó la Liga el Barcelona, que fue el año de Venables. Que tengo un gran recuerdo, la verdad que tengo un gran recuerdo de aquello. Claro, le metiste un gol al Zaragoza, igual luego te lo hicieron pagar, ¿no? Sí, no. En el club aragonés. Del Barça, ¿qué otras cosas recuerdas? ¿Qué te has llevado tú de esa etapa, que al final es tu primera gran etapa como profesional? Sí, pues te puedes imaginar, son etapas diferentes. Para mí, mis tres fases en el fútbol profesional fueron Barcelona, Madrid y Valencia. Además, tres muy definidas. Mi primera etapa te pilla de 17 hasta los 22, 23, que me marcha a Madrid. Pues son 6 años los que estoy en Barcelona. Y yo, pues te puedes imaginar, es una etapa de crecimiento, es una etapa en la que te marca la personalidad. Yo creo que te haces persona y te haces futbolista, y eso se lo tengo que agradecer al Barcelona, que confió en mí, pero luego me dio las herramientas necesarias. Estuve en una residencia durante 2 años, pude jugar en un club tan importante como él. Entonces, agradecidísimo al Barcelona de esos 6 años, porque posiblemente la persona que soy ahora, la base la empecé en Barcelona, los valores, lo que supone para un deportista joven, un futbolista joven, el saber jugar en equipo, el entender que tienes que estar unido, el tener espíritu de sacrificio, todos esos tipos de valores que tal, pues posiblemente los entendí en el Barcelona, y eso lo agradezco muchísimo. Y tengo recuerdo de ese año fantástico. Y luego, aparte, el sueño de cualquier crío es poder jugar y poder debutar en el club que cuenta contigo. En este caso, conmigo fue el Barcelona, y pude concretar ese sueño con 21 años, jugar en el primer equipo, tener continuidad. Entonces, un recuerdo maravilloso. A través de la agrupación, no sé si luego en esa otra etapa que estábamos ya desgranando, la tuya ahora de entrenador, que va ligada a la de exjugador, es decir, es cuando ya se cuelgan las botas. No sé si esas emociones, si esas anécdotas, si este momento de recordar y de coincidir con excompañeros también ha sido bonito. ¿Con qué excompañero has coincidido en la agrupación? ¿De los que has compartido vestuario? Sí, porque al final todo lo que supone... Yo al final te voy a contar una anécdota, el por qué yo al final me he vinculado más y he jugado más con la agrupación del Barça de veteranos, sobre todo por una persona que puso mucho interés cuando yo me retiré en Valencia. Éramos amigos porque yo tenía una relación muy buena cuando estuve en la época de Barcelona con Josep Fuster, que fue un grandísimo futbolista. Tengo muy buena relación con él, y bueno, pues yo participaba más con el Barcelona, y a partir de tener esa relación con Fuster, pues bueno, pues cuando me le ha permitido la posibilidad de no entrenar, cuando no he entrenado y he tenido tiempo para poder, me ha llamado al Barcelona y me ha dicho, oye, tenemos partido aquí, tenemos partido allá, podemos ir a... Pues bueno, pues al final siempre he tenido buena relación con los compañeros, pero con compañeros de tu época y con compañeros de otra época. Al final yo creo que tenemos una grandísima suerte de poder estar vinculados a ese club, de poder juntarnos después de terminar y de poder recordar historias, de juntarnos a recordar pues, partidos y
bueno, y está muy bien. Mantener ese gusanillo, ¿no? De jugador. Sí, mantener el gusanillo, pero más que nada luego después el gusanillo de estar un rato y de competir y luego de irte a cenar y estar con un compañero que no has visto a lo mejor en un año y preguntarle ¿qué tal la familia? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cuál? Y a lo mejor y no lo ves hasta dentro de 6 meses, que es el próximo partido, o hasta dentro de 2 años porque tú te has ido a entrenar o a lo mejor está entrenando y no puede venir, ¿no? Entonces, ese es un poco el cometido. Aparte de el cometido que supone las agrupaciones, tanto de Barcelona, de la agrupación de futbolistas internacionales, del Madrid, del Valencia, que yo sí puedo ayudo en las tres, pues el cometido de que si hay jugadores que pues bueno, pues es una lástima que haya jugadores porque quedan mal parados, por lo que sea, por la razón que sea, pues el cometido de las agrupaciones es poder ayudar a esos compañeros que tienen problemas, que tienen dificultades y promover situaciones que ayuden a jugadores que quizás quedan un poquito mal parados y puedes ayudarles con trabajos y con enseñanzas, ¿no? Sí, porque al final tú has podido hacer la transición de una manera tranquila y estable, pero no para todo el mundo es tan sencillo cambiar la realidad de jugador a entrenador o exacto, como decías, situaciones de lesiones, situaciones de complicaciones de todo tipo. En estos días, además, ha habido también esa conexión con los más veteranos, con los que, pues por la razón que sea, o no pueden estar ahora jugando, que era un entretenimiento más que tenían para su día a día y que agradecen eso, una llamada, un gesto, es esa cercanía de un vestuario trasladada cuando ya no hay vestuario, ¿no? Sí, al final es eso. Yo creo que todo que sea por parte de los exjugadores, incluso de los jugadores. Yo creo que al final los jugadores sí que es verdad que en ese momento solamente piensas en competir, en lo tuyo, en estar centrado, pero posiblemente quizás bueno, pues poder también que ellos sean conscientes que en un momento determinado terminarán con 34, 35, 36 años y esa etapa serán exjugadores. Y en ese momento, pues a uno les apetecerá más jugar, a uno les apetecerá más estar en un momento determinado, ir a la agrupación y estar con compañeros. Pero yo creo que al final creo que eso tiene que existir, ese vínculo tiene que existir, los jugadores tienen que existir y en un momento determinado un jugador, por lo que has dicho tú, por enfermedad, por una situación concreta familiar, por una situación concreta que le han ido mal las cosas, pues bueno, pues todo que sea poder ayudar a esa situación, pues ahí estamos, ¿no? Es una responsabilidad maravillosa la que asumís, la que tenéis, y en este caso nos ha regalado, a mí me ha regalado una conversación contigo, espero que la gente la haya disfrutado. Luis, cuídate mucho, que vaya lo mejor posible este confinamiento, i a tots els que esteu a l'altra banda, moltes gràcies per ser-hi i espero que hagueu gaudit. Fins a la propera. Yo estoy muy a gusto y la verdad que ha sido un placer. Y corta, a mí se me ha hecho corta. A mí se me ha hecho muy corto, o sea que imagínate, o sea que nada, ha estado un ratito muy, muy chulo y nada, hasta la próxima, Natalia, a ver si nos vemos ya y podemos estar tranquilamente y pudiendo trabajar. Una buena señal, ojalá. Cuídate. Hasta la propera. Adiós. Hasta la próxima, chao. Ok, Natalia.